Sí, vamos a partir de nuevo. Muy bien. Sí, ese fue un ensayo. Genial. Estamos aquí en Santiago de Chile, en la casa de la CBX, y con una grata compañía. Hoy día vamos a entrevistar a Fernando Vidal. Fernando Vidal es un sociólogo de la CBX de España y ha venido aquí a Santiago de Chile a hacer un trabajo con el tema de la familia. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Y como es de la CBX de España, me gustaría saber, bueno, ¿por qué, cuándo ingresas a la CBX? Sí, para mí hay dos momentos importantes. Uno primero el de mi formación desde niño, que fue en un colegio de la Compañía de Jesús en Vigo, en Galicia. Yo soy de Galicia, de los gallegos, de verdad. Y la verdad es que siempre formó parte de mi ADN, ¿no? Y especialmente resaltaría el año ignaciano, 1991, que fue un año en el cual verdaderamente descubrí y reconocí que lo ignaciano era el marco que le daba sentido y que me daba más lugar para poder desarrollarme, para poder aportar, para poder vivir en iglesia. Y es mi lugar de iglesia, ¿no? Y bueno, luego es verdad que se confirmó también con mi trabajo. Yo soy profesor en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, y dirijo el Instituto Universitario de la Familia, y eso, bueno, pues ha ido encajando el colaborar desde lo poco que soy y desde lo que hago, pues en la misión también del mundo ignaciano. ¿Y tu familia de origen? ¿Es allá siempre de Vigo? Sí, mi familia es de gallega y además somos del centro, una familia por una parte de pescadores y trabajamos con el pescado, y por otra parte una familia obrera también, y una familia también de maestros. Y bueno, esa es la mezcla. Nosotros en nuestra familia mezclamos la sangre gallega con la catalana, con lo cual también hay una parte de emprendimiento y de comercio bastante importante, pero sí, siguen allí. Y mi familia pasa que estamos ubicados en Madrid. Tengo mi mujer y mis dos chicos, mi hija de 16 y mi hijo de 18. Y bueno, la verdad es que estamos muy vinculados a la CBX. Y si uno tuviera que hacer un recuerdo de algo así como de tu infancia que te haya marcado. Bueno, yo creo que sobre todo mi padre fundó la Asociación Micológica de Galicia, la asociación que buscaba setas. Y me acuerdo mucho los fines de semana buscando setas por los bosques, ¿no? Como mi padre me decía, allá a lo lejos vas a encontrar. Iba por allí, por el olfato, por la vista, íbamos buscando setas y pasábamos horas y horas por los bosques. Y quizás es de las cosas que en este momento así me viene, ¿no? Esa exploración personal, individual, donde me iba lejos a buscar, pero siempre coordinado con toda la familia, sin perdernos por el bosque, ¿no? Y tu abuelo me contabas que estuvo trabajando con la Compañía de Jesús. Sí, yo me vinculé al colegio de la Compañía de Jesús, al Apóstol de Santiago, y en Vigo, porque mi abuelo era el conductor del autobús del colegio. Y entonces mi tío y yo entramos que yo llevaba muy poco tiempo con mi tío, 5 años, entramos en el colegio desde el comienzo, y además conociendo el colegio desde una perspectiva inusual a veces, ¿no? Que es la del personal laboral, la del personal no docente. Y bueno, teníamos una relación muy íntima con profesores del colegio, con los jesuitas sobre todo del colegio, ¿no? Mucho desde dentro y desde, bueno, pues todas las cocinas. ¿Y el papel o lo que significó tu madre en este caso? Bueno, mi madre es una mujer muy sencilla, pero yo con el tiempo profesionalmente me he dedicado mucho a personas sin hogar, a personas sin techo, a homeless. Y esto principalmente es porque ella fregaba en un albergue de personas sin hogar. Entonces la verdad es que de mi madre espero haber heredado la servicialidad, ¿no? La servicialidad. Y esto es algo clave, ¿no? Y para nosotros, para nuestra familia es muy importante, ¿no? Entregar todo, entregar nuestro tiempo, entregar lo que somos, entregar lo bueno que tenemos e intentar quedarnos lo malo para adentro, ¿no? Sí. ¿Cuándo ingresas tú a la CBX, Fernando? Bueno, nosotros en el colegio teníamos una iniciativa de las congregaciones marianas, que eran montañeros de Santa María, en donde, bueno, pues eran unos scouts católicos, y ahí realmente aprendí a rezar, aprendí a relacionarme con Dios. Sobre todo aprendí mucho a entregarnos a la iglesia, a vivir muy pendientes de qué necesita la iglesia, ¿no? Y vivir muy pendientes de las palabras pues del Papa y de lo que ocurría en la iglesia del mundo. Y después de esto, que era una experiencia juvenil, pues que estaba presente en diferentes lugares de España, algunos lugares
entraron en la comunidad de vida cristiana dentro de esa transición de las congregaciones marianas a la CVX. Y para mí fue tremendamente deslumbrante, ¿no? Descubrir y redescubrir los ejercicios espirituales, descubrir todo el marco de la CVX mundial y comprender, conocer que existía una gran corriente a nivel mundial, un gran movimiento laical ignaciano al que la verdad pues me entusiasmó el incorporarme. ¿Y eso te llevó posteriormente aquí? Bueno, esto sucedió, esa transición pasó cuando me fui a vivir a Madrid. Me fui a estudiar a Madrid y en Madrid me incorporé a lo que allí tenían de montañeros, ¿no? Que era la Congregación Mariana de los Coscas, la CVX de Cosca en ese momento, que es la CVX en la que entró Arrupe. Arrupe entró en esa CVX cuando se fue del País Vasco. Entonces era una CVX muy interesante, muy al servicio de la Iglesia, pero a la vez también con una impronta social muy acentuada, una religiosidad muy intensa, con laicos verdaderamente con una enorme profundidad, y a mí aquello me fascinó y le dio encaje a lo que yo buscaba en la vida, ¿no? A lo que yo podría ser en la vida. Y a partir de ahí, pues eso fue madurando y poco a poco nos fuimos incorporando más y más a la CVX. Cuando yo llegué a la CVX el año 86, precisamente acababa de vivir la CVX en España una asamblea mundial en Loyola. Entonces había un gran entusiasmo por esa percepción de comunidad mundial. Y ahí fue cuando llegué y me encontré gente más entusiasta que yo todavía y dije, ahí quiero estar. ¿Y cuándo conociste a tu esposa? A mi esposa la conocí precisamente allí, en la CVX, en la parroquia de los jesuitas. Ella venía de otra espiritualidad, venía de TSE y ha seguido durante muchos años en todas las comunidades de TSE, pero bueno, quería aproximarse a hacer ejercicios y entonces un día me la encontré. Ella me conocía antes porque había ido a una conferencia mía, me decía, yo te conocía, pero cuando la vi me sorprendió su nobleza y su paz y la verdad es que enseguida me fascinó. Al principio me fascinó su nobleza, luego me fascinó su alegría y luego me intrigó su silencio. Y al final me conquistó plenamente. Y fue así como un flechazo entonces. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que enseguida me acerqué a ella, quise conocerla, salimos y bueno, finalmente pues 3 años después nos casamos, ¿no? ¿Y cómo hacen este TC y la CVX? Bueno, TSE en realidad no es un movimiento, el Papa lo expresa, es una fuente a la que la gente va a beber, ¿no? Okay. Y entonces es muy compatible con todo tipo de adscripción eclesial, pero a mí me dice mucho TSE. Yo hasta que conocí TSE y fui allí, no conocí bien a mi mujer. Conocí cómo TSE realmente le da muchísima forma, ¿no? Muchísima forma. Y cuando fui a TSE hay muchísimas cosas que me han captado y me han hecho crecer de TSE. Yo creo profundamente en ese ecumenismo, creo profundamente en esa belleza que tiene TSE, ¿no? La capacidad de belleza que tiene TSE. En gran parte de la obra de TSE también en torno al tema de refugiados, en torno al tema de la acogida. Es una espiritualidad muy profunda, es una fuente a la que acercarse a beber cada cierto tiempo. Y los primeros momentos fueron, pensemos ahora en la familia, tú que eres un experto en la familia, fueron fáciles, difíciles. Bueno, fueron fáciles porque yo viví 10 años solo. Entonces, cuando vives 10 años solo, te asilvestras mucho. Y al final acabas tomando muchísima pisa de teléfono y acabas viviendo, cuidándote poco. Y cuando me casé, lo primero que tengo que decir que sentí fue un subidón de nivel de vida enorme. Tenía alguien por quien cenar, tenía un motivo para llegar temprano a casa por la noche y no quedarme trabajando hasta las tantas. En los fines de semana pues hacíamos otros planes. Y yo le digo a mi mujer que 20 años después todavía sigo subiendo mi nivel de vida con ella. Pero fue muy especial porque mi familia de origen es una familia pequeña y la familia de mi mujer, Paloma, es una familia bastante grande. Y la verdad es que yo nunca había pensado esto en la vida. Y generalmente solo pensaba, ¿qué voy a hacer dentro de 10 años? ¿O cómo va a ir las cosas? Y yo nunca había previsto tener una familia extensa, mis cuñados, mis suegros, los tíos abuelos de Paloma, tan buena,
tan buena, tan viva, tan unida, y la verdad es que sí que lo recordaba hace poco, ¿no? Como el 50 cumpleaños de mi mujer, que les reunimos a todos. He encontrado allí no solo familia, sino algunas amistades con mis cuñados, por ejemplo, realmente muy profundas, muy profundas. He encontrado amistades realmente maravillosas. Y eso la verdad es que fue un impacto para mí, ¿no? El encontrarme con una familia con sus costumbres, y bueno, también he aportado ahí alguna cosa de movernos, la montaña, peregrinar, bueno, pues una vida un poco a veces más activa, pero fundamentalmente para mí fue el reto de incorporarme a toda la dinámica familiar con tanta gente, con tantos hermanos, con tantos tíos, y bueno, todavía sigo descubriéndolo. ¿Qué complicidad tienes tú con Paloma, tu señora? ¿En qué son cómplices? Bueno, tenemos una forma de relacionarnos que a lo mejor alguna persona a veces le llama la atención, porque somos bastante independientes, ¿no? Tenemos proyectos muy perfilados cada uno, Pero a mí me encanta lo que ella hace, me gusta muchísimo, ¿no? Y me intriga. Ella es profesora, se dedica en secundario a trabajar con los adolescentes, que es algo que me parece dificilísimo, y me intriga mucho lo que hace, ¿no? Y suelo preguntarle bastante, y he colaborado con su colegio en charlas o en planes, pero para mí hay algo muy importante que descubrí en Downton Abbey. Me gusta muchísimo Downton Abbey, y la protagonista Lady Mary, una de las protagonistas, Mary Crawley, llega un momento en que ella había estado casada con Matthew, ¿no? ¿Sí? Y falleció. En Y un entonces accidente. ella dice una frase que a mí me cuestionó mucho, porque hay un pretendiente que quiere casarse con ella una vez viuda. Sí. Y ella le dice, es que Matthew sigue ocupando la totalidad de mi interior. Y yo es algo a lo que aspiro, a que mi mujer ocupe la totalidad de mi pensamiento, la totalidad de mi corazón. Es algo que aspiro a poder aprender alguna vez y a recibir esa gracia, ¿no? Pero bueno, yo le cuento un montón de cosas, pero yo creo que básicamente es esa combinación entre comunión y libertad, ¿no? Yo creo que nos sentimos muy libres los dos, y a la vez nos sentimos muy unidos, no necesitamos estar haciendo la misma cosa a la vez. ¿Y qué significó la llegada de tu primer hijo? ¡Guau! Fue tremenda, porque fue como nacer de nuevo. Ajá. Yo, además, mi hijo, me acuerdo de cuando nació, yo estaba en un lateral, y entonces nació con la cabeza de lateral viendo, y nació con los ojos abiertos. Entonces yo lo primero que vi con mi hijo es que me veía la cara, y fue increíble, porque fue como si fuera el nacimiento del cosmos, el Big Bang, ¿no? De repente, en la experiencia de esos días, en la experiencia de esos siguientes meses, fue como si hubiera nacido de nuevo el cosmos, como si todo el universo hubiera renacido. Y yo creo que esto pasa cada vez que nace alguien, que nace de nuevo todo un mundo. Y es verdad, es cierto, ¿no? Cuando nace un hijo, nacemos de nuevo con él nosotros. Y cuando nació mi segunda hija también viví esta conmoción, ¿no? Yo siempre he sentido que me gustaría ser padre, pero yo nunca pensé que fuera un acto tan fundante, tan refundador de tu vida. Y ahí vi claro, ¿no? Que cuando nacieron mis hijos es lo más importante que he podido hacer en mi vida. Y después pues el resto es pues ir haciendo cosas. Pero ese es el momento culmen de mi vida, el nacimiento de mis hijos. ¿Y cómo fue la crianza de ellos? Bueno, la crianza fue una familia muy grande, porque además la familia de mi mujer es una familia muy sincronizada. Entonces son 3 hermanos, y en 9 meses se casaron los 3. Primero nos casamos nosotros porque Paloma es la mayor, pero nos casamos en mayo, en octubre se casó Nacho, y en febrero siguiente se casó su segundo hermano, Carlos. Entonces de repente estábamos todos casados, y en 2 años empezaron a llegar todos los niños. Entonces la verdad es que fue una crianza muy comunitaria, ¿no? Salimos mucho juntos, vamos a casas rurales, somos familias muy activas, pues, en cultura, en museos, en pasear, en querernos, en celebrar, en hacer planes de verano. Hacemos planes juntos y viajes juntos por Europa, montaña, peregrinaciones a Camino de Santiago, el Camino Ignaciano, hemos comenzado a hacerlo ahora todos juntos. Entonces los primos se han criado juntos, y esto nos ha dado una comunidad muy amplia, bueno, que ha supuesto un enorme regalo. Yo no lo había tenido en mi vida, ¿no? Yo no tengo primos, pero el que haya primos hermanos, el poder compartir en una comunidad amplia, a mí me parece algo envidiable, y creo que si lo hemos perdido por una excesiva nuclearización de las familias, Sí, la sociedad tiene que recuperar de nuevo ese tejido de sociedad, de familia amplia. Es un gran don, es una gran ventaja.
¿Y ha sido difícil, por ejemplo, la adolescencia, ya 18, 16 ya? Sí, bueno, la adolescencia cuando llegó, a mí me encantaban los parques de atracciones. Durante tiempo dejé de ir, ¿no? Cuando estaba un poco más mayor, con el trabajo, y volví otra vez cuando íbamos ya con los chicos ya un poco crecidos, ¿no? Que pudieran montar en las cosas grandes. Y entonces cuando monté la primera montaña rusa, de repente me entró un vértigo enorme y dije yo, ¿pero por qué me he metido yo aquí? Y entonces ese momento que caigas arriba y empieza a bajar, dices, ¡ay, Dios mío! Pues en la adolescencia me pasó algo similar, dije yo, Dios mío, ¿por qué nos hemos metido aquí? Y ¡wow! Pero yo lo que resaltaría es que siempre que hablamos de adolescencia la gente dice, vaya hombre, bueno, ¿cómo lo llevas? Y sin embargo hay que hacer un elogio de la adolescencia, ¿no? Porque los chicos te transmiten pasión, te transmiten urgencia, te transmiten una emoción muy a flor de piel, una intriga también por qué podrían hacer, qué van a hacer, cómo pueden avanzar, una vulnerabilidad también que busca su sitio, ¿no? Y yo creo que cuando en la vida dejamos de tener esa vulnerabilidad, dejamos de tener esa pasión, ese entusiasmo, pues la vida pierde fuelle, ¿no? Y a mí mis hijos creo que en la adolescencia me están enseñando a ser más entusiasta, a ponerle más pasión, a que esos sueños a veces olvidados entren en juego otra vez y revolucionen nuestra vida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son chicos muy tranquilos. Mi mujer es una persona, es una familia muy pacífica, muy prudente y mis hijos también son chicos fantásticos y muy tranquilos. Y si comparas tu adolescencia con la de tus hijos, ¿hay algo que los conecte? ¿Hay algo que los...? Bueno, obviamente el mundo es distinto, pero... Muy distinto. Por una parte, ellos han tenido una comunidad familiar muy amplia y muy rica y llena de personajes, de familiares, y eso ha absorbido gran parte de su vida, que yo no lo tuve. Y yo a los 14 años ya me metí en montañeros, me metí en toda esta vida pastoral y no digo que desapareciera de casa, pero estuve pues, por toda España viajando, haciendo un montón de actividades en Pascuas, en Navidades, en veranos. Mi vida se volcó muchísimo a toda esa construcción comunitaria y a la montaña. Y en mis hijos es algo que es muy diferente, ¿no? Porque ellos no han tenido toda esta militancia en movimientos, en asociaciones. Yo lo echo de menos, lo hemos intentado, pero bueno, a veces no funciona, a veces no... Entonces, por una parte ellos han sido mucho más familiares, han tenido una comunidad familiar mucho más intensa, y por otra parte yo en mi caso, y también en el caso de mi mujer en mi parte, pues ha discurrido más en torno a la sociedad civil y a organizaciones de iglesia y a iniciativas externas. ¿Y no le han reclamado de repente tus hijos de que, por ejemplo, estén tan fuera de la casa? No, viajo mucho y yo creo que ellos han adquirido también esta idea de comunión y libertad, ¿no? No necesitamos estar juntos, no necesitamos comprar juntos, no necesitamos hacer cosas juntos para sentirnos unidos. Tenemos mucha actividad juntos y una actividad muy intensa. Pero también entendemos que nosotros estamos hechos para servir, ¿no? Nuestra familia no es para servirnos del mundo, sino es para servir a otros. Y por lo tanto, siendo equilibrados, yo creo que cuando estamos dedicados a otros y vamos a actividades y hacemos cosas, la familia crece, toda la familia viaja con nosotros, ¿no? Pero no hemos vivido de una forma muy natural y no, para nosotros es una gran oportunidad para nuestra familia tener estas experiencias. ¿Y has vuelto a tu ciudad de origen? Muchas veces, porque mis padres viven allí y además conservo el grupo de amigos de allí, ¿no? Es decir, la comunidad cristiana allí permaneció muchos años todavía junta y tengo grandes amigos allí, íntimos amigos allí. Y en la conversa a veces con tu padre, al verte ya en otra parte, desarrollándote absolutamente en otro mundo, ¿qué pasa en esa comunión de...? Bueno, mis padres yo creo que se sienten bastante orgullosos de cosas, ¿no? Sobre todo de que trabaje en la universidad, es algo que ellos aprecian mucho, ¿no? Porque a mí, como yo fui bastante mal estudiante, y entonces el que luego académicamente me haya ido bien, pues ellos lo respiran tranquilos, diríamos, como que han cumplido su trabajo. Pero mis hermanos están fuera, viven en Inglaterra, con lo cual a los que sienten más lejanos es a los que viven en Inglaterra. No, a mí me sienten más cerca, ¿no? Pero sí, allí nos juntamos, vivimos en una casa al lado de la playa, con mi tía, su hijo, cuando había mi abuela, entonces también somos una familia pequeña pero bastante unida, entonces la verdad es que disfrutamos de momentos muy intensos. ¿Verdad que ayer comentabas que tu alumno eras un poco
Yo fui mal estudiante, Sí. fui mal estudiante, sí, sí. Estaba muy distraído, pasa que leía muchísima literatura, muchísimas cosas, leí muchísimo, escribía mucho también. Ajá. Entonces tenía una parte creativa que me absorbió mucho todo. Y entonces esa lectura compulsiva y esa vida un poco más artística o literaria compulsiva, pues me distrajo y no me dedicaba a lo que tenía que dedicarme. Y luego tuve una quiebra cuando tenía 16 años, me fui del colegio, entré en un instituto y durante ese año que tuvimos un campamento de verano y tal, y bueno, pues allí eran campamentos con un componente de oración muy fuerte, de conexión con los demás, con Dios, con la naturaleza, en el Pirineo, pues la verdad es que hubo un momento de encuentro con el Señor muy intenso, muy intenso. Y bueno, o sea, tuve como un norte, ¿no? Tuve como un norte. Es decir, oye, me gustaría pues, dedicarme a temas sociales, a temas de transformación social durante la tarde y por la mañana pues dedicarme más a investigar, a leer, incluso a poder escribir. Y bueno, con esa guía más o menos, pues de repente tuve una motivación, tuve un horizonte, digamos como que perfilé un poco un proyecto de vida a largo plazo y eso me hizo estudiar. Entonces me puse a estudiar y descubrí que me gustaba estudiar, que me encantaba estudiar. Y entonces a partir de ahí me fue bastante bien el resto. Y como a veces uno hace proyecciones y todo, ¿cómo te imaginas tu futuro con Paloma, tus hijos seguramente en otros lados, qué sé yo? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo aspiro a que mi mujer ocupe la totalidad de mi corazón y de mi pensamiento. Esto es algo importante para mí, que ocupe todo. Y si no tuviera nada más que hacer, si no hiciera nada más, solo dedicarme a ella, para mí mi vida tendría sentido, totalmente. Pese a que hago muchas cosas. Pero bueno, tengo varios compromisos en la vida y varios sueños en los que creo que puedo dar más. Presido una fundación de personas sin hogar, la más grande de España, especializada en personas sin hogar. Atendemos a 9.000 personas y ahí hay una batalla importante. La verdad es que me gustaría que el tiempo que me queda de vida, espero que sean unas décadas, poder hacer una contribución significativa a que no haya personas durmiendo en la calle. Me gustaría que mi vida contribuyera a eso en la medida que pueda, de un modo intenso. Y después la verdad es que sí que, bueno, el pensar, el planear, el inventar, el innovar, pues también va un poco en mis genes, ¿no? El emprender innovaciones, el empujar en cambios dentro de la iglesia, de evangelización, pues también es algo que me llama. Y luego me llama mucho también la vida literaria, ¿no? El generar poesía, el generar relatos, el trabajar por la belleza. Es algo que quiero desarrollar más en esta segunda parte de mi vida profesional, ¿no? Tengo ahora 49 años, pues en esta segunda parte pues me gustaría poder crear más, ser más creador. Si tuvieras, bueno, es difícil que te puedas salir de tu rol de académico, de preocupado por la familia, la X, todo, pero si tuvieras que dejarle un mensaje a los sedequianos comunes y corrientes que lidian con la familia, que están ahí y todo, ¿qué le dirías tú? Bueno, pues que hay un reto muy importante para la familia en general y que la medida más importante que se puede tomar en relación a la familia es que la gente vea que hay familias que funcionan muy bien, que hay familias en las que realmente se realiza este ideal de una familia abierta, de una familia que se quiere, de una familia que discierne, que baja las cosas al corazón, y que sean ejemplo, que sean una realización concreta de ese ideal, ¿no? Y sí me parece que es algo en lo cual podemos dar luz. Podemos dar luz no solamente desde las websites o como opiniones o creando oportunidades, ejercicios, talleres, sino sobre todo siendo una realización viva de esto, ¿no? Y ser una pregunta para el mundo, también ser una pregunta para el mundo. Y por otra parte, creo que en CVX necesitamos un giro javieriano, ¿no? Necesitamos no solamente tener una vida interna intensa de acompañamiento apostólico, sino tener mucho más ímpetu apostólico, ser mucho más emprendedores, ser mucho más estratégicos, ser mucho más creativos, ¿no? Javier se fue a China
¿no? Y parecía como que evangelizar China era imposible para un hombre. ¿Cuál es nuestra China? ¿Dónde tenemos que llegar? ¿Dónde nos llama el Señor? Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que dar? ¿Y cuál es la forma más inteligente de poder hacerlo? Entonces, necesitamos este giro javieriano, necesitamos profundizar en el espíritu de Francisco Javier, o el espíritu de Alberto Hurtado, o el espíritu de Pedro Páez, o de tantos laicos que trabajan en frontera en el mundo, y ser capaces de sacarlo adelante.